Póngase en pie, por favor, hermanos. Le invito en reverencia a la palabra del Señor. Y quiero que todos unánimes, todos leamos Romanos 1:17. ¿Puede compartir la escritura con aquella persona que nos visita, con aquel que usted sabe que es nuevo, con aquel que usted sabe que está empezando o que nos visita hoy, para que pueda escuchar también de primera mano lo que Dios está diciendo? Porque todo lo que decimos en este lugar tiene base en la palabra de Dios. Romanos 1:17, amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero darle lectura una vez más y escuche con atención Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Voy a compartir en esta noche este tema titulado La importancia de la fe en la justicia de Dios. Voy a repetir: la importancia de la fe en la justicia de Dios. Y voy a leer de nuevo Romanos 1:17 a fin de fijarlo en su memoria, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mire que 3 veces en este texto de Romanos 1:17, 3 veces se repite la palabra fe. 3 veces. De ahí podemos entender la importancia de la fe. ¿Es importante la fe? Claro que sí. Porque si no hay fe, no hay manera de acercarnos a Dios. Si no hay fe, no hay otra forma de recibir de Dios. Porque todo lo que usted pueda recibir de parte de Dios, lo recibirá por medio de la fe. Por ello, la fe es importante en la justicia de Dios. Y este libro de Romanos, especialmente en el libro de Romanos, este texto de Romanos 1:17, el texto que leí 3 veces, es muy sobresaliente en la historia de la iglesia. A lo mejor usted no lo sabe, pero este texto, hermanos, se ha convertido en algo histórico. Romanos 1:17 es un texto clave en la historia de la iglesia, porque fue la palabra que Dios usó para tocar el corazón de un famoso monje católico que vivió en los siglos pasados, que se llamó Martín Lutero. Eso está en la historia, está en los libros de la historia. Usted vaya al internet y puede buscar Martín Lutero y se va a dar cuenta de quién fue este hombre. Un cura católico, hermanos, un doctor en teología de Alemania, y en una ocasión él estaba leyendo la palabra de Dios y se topó con Romanos 1:17. Este texto que leímos, hermanos, fue el medio que Dios ocupó para llenar de luz el entendimiento de ese cura católico, y específicamente la palabra de Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese texto Dios lo clavó en la conciencia de Martín Lutero como una espada
palabra, hermano, para cortar la religiosidad, para cortar la ignorancia, para sacarlo de la esclavitud de los dogmas y las tradiciones católicas, hermanos, que estaban impuestas en su conciencia por medio del papado romano. Dios lo hizo libre por medio de este texto. Romanos 1:17, Dios llenó de luz el entendimiento de Martín Lutero y lo hizo entender que en el Evangelio no se vive por obras de la carne, que en el Evangelio la salvación no consiste por obras, sino por la gracia de Dios en el corazón del hombre por medio de la fe. Romanos 1:17, un texto que Dios usó para salvación y conversión de este personaje que se hizo famoso en los siglos pasados, porque lo llevó a un renacimiento, a un encuentro verdadero con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cambió la vida de Martín Lutero para siempre. Este texto, hermanos, provocó un avivamiento en Alemania. Este texto desató un despertar de la fe en muchos curas católicos como Martín Lutero y como también Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que eran curas católicos, hermanos, y que se convirtieron a la verdadera fe del Evangelio, y muchos personajes católicos de aquellos tiempos. Fue el texto que Dios usó para traer un avivamiento en los siglos pasados en Europa, que se convirtió en una grande reforma histórica, y ahí con Martín Lutero comienza la reforma protestante que trajo, hermanos, de las tinieblas a la luz la gloriosa palabra del Señor, y que gracias a esa reforma es que hoy podemos tener en nuestras manos ejemplares de la Biblia en nuestro propio idioma, porque antes solamente el catolicismo tenía acceso a la escritura y las misas eran en latín, y los creyentes no entendían nada, ni sabían nada. Pero ahora, hermanos, podemos predicar la palabra en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje, y no solamente escuchar la palabra. Usted puede comprobar con su propia mano, con su propio ejemplar de la palabra, que lo que estamos predicando es verdad de Dios. Y si no es verdad, pues simplemente deje de congregarse y busque otro lugar donde realmente se predique la verdad. Pero yo creo que aquí estamos predicando la verdad, porque usted puede comprobar que lo que estamos predicando es verdad, porque lo que estoy leyendo, usted también lo está leyendo en su propia Biblia. Qué poderosa es la palabra de Dios, hermanos, que cada texto es poderoso para llenar de luz la mente oscura de los hombres y traerlos a la salvación en Cristo Jesús por medio de la fe. Y yo deseo en esta tarde que así como Martín Lutero fue lleno de luz por la palabra, también usted, este mismo texto, hermanos, que salvó a Martín Lutero, también lo pueda salvar a alguien que todavía no esté completamente salvo, que lo pueda llenar de luz para que se convierta de verdad a Cristo. Así que vamos a meditar a detalle lo que Dios está diciendo por medio de la palabra en Romanos 1:17. Vamos a mirar y vamos a leer de nuevo y vamos a entrar a la explicación de este texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo primero que vamos a entender, el primer aspecto que voy a mencionar, es que
El Evangelio, escucha, el Evangelio revela la justicia de Dios. Es lo que está diciendo ese texto. Léalo si es así. El Evangelio revela la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y esto significa que únicamente por medio del Evangelio, únicamente por medio del Evangelio, Dios revela su voluntad para justificar al creyente. No hay otro medio de revelación, no hay otra forma, no hay otro medio. Hermanos, hay muchas teorías, hay muchas filosofías, hay muchos dogmas, hay muchas creencias, pero solamente el Evangelio, hermanos, es la autorización, es el medio que Dios utiliza para revelar su justicia. Solamente el Evangelio revela la justicia de Dios. Dios, por medio del Evangelio, da a conocer su justicia a todo creyente. Es por medio del Santo Evangelio que podemos conocer la obra de justificación de parte de Dios. En ese sentido, el Evangelio debemos entenderlo como las buenas noticias de que Dios quiere justificar al pecador de toda condena de muerte eterna. Eso se llama justificación. Por ello el mensaje central del Evangelio es que la salvación es por gracia y no por obras. Únicamente por medio del Evangelio, Dios revela su propia justicia. Para nosotros los creyentes, la justicia de Dios es muy importante porque la justificación de Dios es la base de nuestra salvación. La palabra justicia revela la obra de justificación que Dios ha hecho por nosotros. La palabra justicia revela el acto mediante el cual Dios declara libre e inocente al pecador que tenía sentencia de muerte eterna. Y esto es muy importante, hermanos, porque usted y yo, como pecadores, teníamos sentencia de muerte. Éramos pecadores condenados a muerte eterna y no había forma de salvarnos por sí mismo. Por ello, la gran mentira de la religión es que el hombre puede ser justificado por sus obras. La gran mentira de la religión, hermanos, es que el hombre puede ser salvo por sus obras. No, hermanos, el pecador solamente puede ser salvo por la obra de justificación hecha en la muerte de Cristo. Así lo expresa la palabra, y esto es lo que se predica por medio del Evangelio. Éramos pecadores condenados a muerte, pero alguien anunció el Evangelio, alguien nos habló del Evangelio, alguien te llevó el Evangelio, las buenas nuevas de un Dios justo queriendo salvar a los pecadores. Creímos y aceptamos este mensaje de salvación y ahora, gracias a Dios, ya somos salvos. Esto fue lo que le salvó a Martín Lutero. Martín Lutero tenía la creencia que por los dogmas, por las obras humanas, por las indulgencias que se vendían, y era un negocio redondo para el clero católico en ese tiempo en Alemania, Martín Lutero había crecido, había madurado, se había convertido en cura católico, con la creencia de que por medio de las obras humanas el pecador era salvo. Pero cuando se topa con la palabra de Dios y lee que el justo por su fe vivirá y que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, él, hermanos, abrió su corazón y entendió que ninguna obra humana era suficiente
para justificar al pecador delante de Dios. Solamente la obra de justificación que Dios había hecho en Cristo Jesús podía salvar la vida de él. Y eso tenemos que entenderlo nosotros también, hermanos. No hay obra humana que nos pueda salvar, solamente la obra de Dios hecha en Cristo Jesús. Y esa obra de justificación viene por medio del Evangelio. Se revela por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, Dios le dice a todo pecador que puede ser libre, que puede ser absuelto de toda condena, que puedes ser justificado de todo pecado. El Evangelio trae la salvación al nivel del entendimiento del corazón del hombre. Gracias al Evangelio es que ahora conocemos a un Dios justo, misericordioso, perdonador, que quiere justificar y salvar a todo pecador. Por ello, el mensaje del Evangelio es muy importante para la salvación del alma, porque el Evangelio revela la justicia de Dios a favor de los hombres. El Evangelio trae el beneficio de la justicia de Dios a favor del ser humano, la salvación del alma. Por eso el texto dice, en el contexto, versículo 16, Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué trae el Evangelio entonces? La revelación de la justicia de Dios. Otro aspecto importante es que en el Evangelio la justicia de Dios se recibe por fe. Por fe. Todo lo que Dios ha hecho en Cristo lo recibimos por fe. Amén. Es la fe. La expresión, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es muy importante entenderla y discernirla, porque la idea de Dios es que el pecador reciba el beneficio de la justicia de Dios, que se llama justificación mediante la fe. Lo voy a decir de la siguiente manera: la justicia de Dios produce justificación al pecador, y para que el pecador sea absuelto de toda culpa, sea perdonado, declarado inocente, libre de toda condenación, totalmente justificado delante de Dios, esta obra de justificación de parte de Dios para el pecador se tiene que recibir por fe. Únicamente por fe, hermanos. Es algo tan impresionante que una obra tan grande como la justificación hecha en Cristo, hermanos, tan divina, tan excelente, tan gloriosa, tan sublime, una obra tan divina, hermanos, tan santa, tan gloriosa, pueda recibir por fe. Pueda ser adquirida por fe. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Todo lo que Dios ha hecho en Cristo tenemos que recibirlo mediante la fe. Por ello Dios dejó escrito: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Usted tiene que tener la capacidad de creer para recibir todo lo que Dios ha hecho por su alma. La obra de justificación divina, en esa obra el pecador tiene que recibirla mediante la fe y vivir en fe delante de Dios.
Dicho de otra manera, el pecador tiene que creer y confiar que en verdad Dios lo ha perdonado, lo ha hecho libre, lo ha declarado inocente, lo ha absuelto de todo pecado, de toda condenación, y tiene que vivir creyendo toda esa vida en Cristo, que la justificación de Dios a favor de su persona es una poderosa realidad gracias a la obra de Cristo en la cruz. Es muy importante entender esto en la vida cristiana. ¿Saben por qué es muy importante entender esto en la vida cristiana? Porque hay muchos creyentes que tienen tropiezo con esto. Hay muchos creyentes, hermanos, que han llegado a pensar que Dios no los puede perdonar. Hay personas que están en la iglesia y que todavía dudan del perdón de Dios de sus pecados. ¿Y cuáles son esas personas que a veces llegan hasta dudar de que realmente Dios los haya perdonado? Aquellos que cometieron asesinato, aquellos que cometieron alguna violación, aquellos que cometieron, hermanos, algún secuestro, aquellos que cometieron alguna atrocidad, aquellos que anduvieron perdidos en el mundo haciendo lo malo, haciendo y deshaciendo. Muchas veces esas personas llegan a dudar de que realmente Dios los pueda perdonar, pero la Biblia dice que la salvación y la justificación se tiene que recibir por fe y para fe, y vivir creyendo en esa realidad de que Dios es bueno y perdonador, y que no importa el tamaño o lo grande de mi pecado o de mi maldad, Dios en su misericordia puede y quiere perdonarme. Bendito sea el Señor. Usted no debe de dudar de que Dios lo perdonó. Usted no debe de tener esa duda. La justicia de Dios se recibe por fe. Hay creyentes que, como tienen duda de que Dios todavía no los ha perdonado, le siguen pidiendo perdón a Dios de todos los pecados antiguos. Todavía le siguen pidiendo a Dios de todos los pecados de su vida pasada, cuando Dios ya los declaró libres, cuando Dios ya los declaró inocentes, cuando Dios ya los declaró limpios, absuelto de todos sus pecados de esa vida antigua antes de Cristo. Usted tiene que recibir la justificación de su alma por medio de la fe. Si todavía sigues dudando, debes de saber y creer que Dios es justo y verdadero, y la justificación que hizo por ti y por mí es una poderosa realidad, y que por esa justicia hecha en la persona de Cristo ya somos libres de todo pecado, libres de toda sentencia de condenación eterna. Si usted ya está en Cristo, si usted ya se arrepintió de verdad, si usted ya le pidió perdón a Dios de sus pecados, ahí entra el Evangelio, ahí entra la buena noticia, ahí entran las buenas nuevas, que si ya te arrepentiste, que si ya le pediste perdón a Dios, las buenas nuevas para tu alma es que Dios ya te justificó en Cristo. Ya eres libre. Ya estás perdonado. Ya no eres culpable delante de Dios. Ya eres inocente, declarado justo delante de Dios. Y ahora lo que tienes que hacer es creer. Eso se llama fe. Y aceptar la poderosa justificación de Dios en tu vida.
Ese es el significado de lo que dice Romanos 1:17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios ha dicho en Romanos 5:1, vaya conmigo, mírelo, el resultado de lo que Dios hizo por ti y por mí gracias a la justificación. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe. Oye, por medio de la fe yo puedo recibir la cancelación de toda condenación contra mi alma. Por medio de la fe yo puedo ser absuelto de todos mis pecados. Por medio de la fe yo puedo ser libre de toda sentencia de condenación y de maldición en contra de mi vida. Por medio de la fe yo tengo que creer, yo tengo que recibir, yo tengo que aceptar que ahora en Cristo, ya arrepentido, ya perdonado, yo soy un hombre justificado. Usted es una mujer justificada. Usted es un creyente justificado. Usted es un creyente libre de toda condenación. No importa lo que hayas hecho en tu vida pasada. Si estás en Cristo, por medio de tu fe, tú puedes caminar y vivir en libertad y no le debes nada al diablo, porque Cristo ya pagó. Amén. Justificados por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Y mire que hay verdadera paz cuando uno es inocente. Cuando uno es inocente, hermanos, uno tiene paz. Pero aquel que debe algo, hermanos, aquel que tiene una deuda pendiente de muerte, por ejemplo, un asesino, no va a tener paz en ningún lugar. No va a tener descanso en ningún lugar. Aquel que violó algún mandamiento de la ley no tiene paz. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Y por qué la gente huye después que comete un acto malo delante de la ley, delante de la autoridad? ¿Por qué la gente huye? Porque tiene miedo de que lo vayan a agarrar, de que lo vayan a llevar preso. Pero la persona, cuando es inocente, no huye, no se esconde, camina con toda libertad, con la frente en alto, porque sabe que es libre y es inocente, y por esa libertad tiene paz donde quiera que vaya. Justificación por medio de la fe. Justificados pues por la fe, estamos en Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que se queja continuamente: es que yo no tengo paz. Hasta que creas, hasta que aceptes por fe que Dios te perdonó de verdad, vas a tener paz y descanso. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:2. Léalo conmigo, por favor. Por quien tenemos entrada por la fe. Es la fe, hermanos. Es la fe. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo es por fe. Por ello, la incredulidad es una de las acciones más detestables para Dios. El no creer, el ser incrédulo, el
el dudar es una de las ofensas más grandes para Dios. Porque si la persona es incrédula y no tiene fe, no hay manera de que Dios pueda obrar en la vida de él. ¿Cómo podrá aceptar y creer la salvación, la justificación, el perdón, la libertad, el ser justo, el ser limpio, el ser declarado santo, el ser declarado inocente, si no puede creer? Si no quiere creer, ¿cómo recibirá de parte de Dios si no tiene la capacidad para creerle a Dios? Por eso es importante la fe. La fe la necesitamos para ser salvos. La fe la necesitamos para tener el cumplimiento de todas las promesas de Dios. La fe la necesitamos para vencer al mundo, porque esa es la victoria por medio de nuestra fe. Dice la Biblia, la fe es para todo. Amén. Tan necesaria, tan indispensable, porque la vida cristiana se comienza por fe. Se comienza creyendo y aceptando todo lo que Dios hizo por nosotros. Pero en la vida cristiana se permanece en fe. Se comienza con fe y se permanece en fe toda la vida en Cristo. Amén. Aleluya. Tercer aspecto. Vamos a regresar a Romanos 1:17. Tercer aspecto. La última parte. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ya lo expliqué. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la última parte. El justo por la fe vivirá. Mire qué poderosa es esa frase. Vamos a meditar en esa frase. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tendrá para usted y para mí? El justo por la fe vivirá. Para empezar, ¿quién es aquel justo? Nosotros, los que somos justificados en Cristo. Lo dice Romanos 5, justificado por la fe. Nosotros. Esto significa entonces que el creyente, cuando está en Cristo, puede ser usted, puede ser yo, aquel creyente que ya está perdonado y arrepentido, ya justificado, tiene que vivir creyendo en todo lo que Dios ha hecho por él. Amén. Toda su vida en Cristo tiene que vivir creyendo. Si vive 30 años, tiene que permanecer en Cristo, viviendo esos 30 años, creyendo siempre en Dios, creyendo en todo lo que Dios ha hecho por él. Si vive 50 años, así llegara a vivir 100 años, tiene que permanecer creyendo en lo que Dios ha hecho por su vida. Eso es lo que significa el justo por la fe vivirá. El problema es que muchas personas comienzan muy bien creyendo, pero a los 3, 4, 5 años se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos y se van al mundo de nuevo a pecar y no permanecen. La Biblia dice que aquel que ha sido justificado tiene que vivir por fe. Amén. El justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Significa que aquel que ha sido justificado por Dios tiene que vivir siempre, siempre, siempre creyendo en lo que Dios ha hecho a favor de su vida. Repite conmigo: yo, al ser declarado justo por Dios, tengo que vivir creyendo siempre y toda mi vida lo que Dios ha hecho por mí. No se le olvide, no se te olvide.
Dios dice que tienes que vivir creyendo. Amén. Dios ya hizo su parte. ¿Cuál es la parte que hizo Dios? Justificarte, declararte limpio, declararte santo, declararte inocente, declararte libre. Esa es la parte de Dios. ¿Y cuál es la parte tuya y mía? ¿Cuál es la parte tuya y mía? Vivir creyendo lo que Dios ha hecho por nosotros. En la vida del creyente, esto también es importante, porque mientras el creyente viva creyendo lo que Dios ha hecho a favor de su vida, se mantendrá firme, fiel y en obediencia a Dios, y nunca se apartará del Evangelio. Nunca se apartará del Evangelio. Vivirá creyendo, vivirá firme en Cristo, siempre en Cristo. La fe, su capacidad de creer en lo que Dios ha hecho, hermano, lo capacitará para seguir adelante en Dios. El problema viene cuando deja de creer en lo que Dios ha hecho, cuando se aparta de Dios. Ahí comienza el fracaso de su vida cristiana. Deja de ser justificado delante de Dios. Mire todo lo que pierde aquel que se aparta de Dios. Mire todo lo que pierde aquel que abandona la fe. Porque mientras se mantenga creyendo, que es lo que dice, el justo por la fe vivirá, mientras se mantenga creyendo delante de Dios es limpio, está perdonado, es inocente, es declarado justo, es declarado libre. Pero cuando se aparta de la fe y se aparta de Dios, de nuevo, esto es lo más grave, y muchas personas no tienen conciencia de esto, hermanos. Se les hace tan fácil abandonar la fe, se les hace tan fácil apartarse de Dios, y no saben que en el momento en que se apartan de la fe, dejan de permanecer creyendo, en ese momento se convierten delante de Dios en una persona bajo condenación de nuevo. Eso es lo más trágico. Deja de creer, se aparta de la fe, pierde todo lo que Dios había hecho por él y se convierte una vez más en una persona bajo condenación. Porque así como la fe lo introduce a la justificación de Dios, así también la incredulidad lo aparta de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta qué peligroso es? No es tan fácil como pensamos. No, pues yo me aparto de Dios, no pasa nada. No, algún día la justicia de Dios te va a alcanzar, y no va a ser para justificación, va a ser para condenación. Por eso muchas personas que se apartan de la fe, hermano, uno tristemente se da cuenta que al año, a los 2 años, 3, 4, 5 años, hermanos, terminan muertos en accidentes, tragedias, les pasan cuantas cosas terribles y terminan muriendo, hermano. Y lamentablemente muchas de esas personas que un día fueron creyentes, por apartarse de la fe, abandonaron y despreciaron y se perdieron de todo lo que Dios les había dado en gracia: perdón de pecados, libertad, justificación, hermano. Lo pierden todo, y muchos están condenados en el infierno, sufriendo, pagando las consecuencias de haberse apartado de la fe y no permanecer creyendo. Qué tragedia, hermanos. Por eso Dios es claro: el justo, aquel que fue justificado, vivirá por fe. Por ello Dios advierte que el creyente se mantenga firme en la fe. Oye, mi hermano, si tú un día te llegas a apartar de la fe, más te hubiera valido no haber nacido. Si algún día usted se aparta de Dios, más le hubiera valido no haber nacido. Porque si usted no hubiera nacido, no tuviera problema de condenación. Aquel que se aparta de la fe, hermanos, y llega a morir fuera
de la justificación de Dios, más le hubiera valido no haber nacido. Que vivir y conscientemente, con pleno conocimiento, andar fuera y despreciar todo lo que Dios ha hecho en Cristo por amor a tu alma. Mira la advertencia de Dios. La advertencia de Dios es que aquel creyente que ha sido justificado en Cristo permanezca firme en la fe, que viva por su fe, que viva creyendo siempre en la obra de justificación, porque si vive creyendo será salvo, pero si deja de creer se perderá en condenación eterna. Yo voy a terminar con Hebreos 10, 38 y 39. Mire lo que dice, ya voy a terminar. Este mensaje es a tu conciencia para que si ya estás en Cristo, ya fuiste perdonado, mantente por favor. No seas ingrato, no seas cobarde. Mantente por favor. ¿Qué dice Hebreos 10, 38? Una vez más Dios vuelve a decirnos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mire la advertencia de Dios. Dios quiere que te mantengas firme. Oye, si ya fuiste declarado inocente, no te metas en problemas. Te lo voy a ilustrar de esta manera, de una manera tan humana te lo voy a ilustrar. Aquel que le meten 30 años de prisión y se consigue un buen abogado, y de estar 30 años encerrado en la cárcel, a los 5 años lo dejan libre. Mire qué grande beneficio. Peor, aquel que le habían declarado condena perpetua, cadena perpetua, aquel que tenía cadena perpetua, condenado a vivir siempre encerrado, pero se consigue un buen abogado. A los 5, 8, 10 años lo dejan libre, inocente de aquella cadena perpetua. Y a lo mejor aquel abogado, a lo mejor aquella familia, o su familia, sus padres, sus parientes le dicen, oye, te salvaste, lograste salir, no vuelvas a cometer nada malo para que no te encierren. Es lo mismo que Dios nos está diciendo. Teníamos cadena perpetua para el infierno, sin salvación y sin escapatoria por ser pecadores, pero Cristo, como nuestro abogado, fue a la cruz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que no nos perdamos, para que no nos apartemos. Y hoy nos dice por medio de la palabra, no retrocedas. Mantente creyendo, porque si te apartas de nuevo, no agradarás mi alma. Y yo voy a pegar duro a la conciencia, hermanos, en esta tarde. Porque muchas personas han caído en la costumbre de estar y salirse, de estar y salirse, de estar y salirse. Lo agarran de maña, lo agarran como relajo, de estar adentro y estar afuera, estar adentro y estar afuera. Tiene que llegar un momento en tu alma que te tienes que afirmar, tienes que agarrar en serio el perdón de tus pecados, tienes que agarrar en serio la salvación de tu alma, tienes que agarrar en serio lo que Cristo pagó y sufrió en la cruz del Calvario, tienes que agarrar en serio la sangre del Cordero, tienes que tomar en serio lo que Dios hizo en la cruz para justificarte. No juegues con la obra de Dios. No tomes en poco lo que Dios ha hecho por ti. No tomes a relajo lo que Dios tuvo que hacer para declararte limpio, para declararte perdonado, para declararte inocente, para declararte justo delante del Padre. No tomes en relajo lo que Dios ha hecho, porque un día serás juzgado por ello. Creyentes, hermanos,
que ya hasta pierden la cuenta cuántas veces vienen y cuántas veces van, pero allá en el cielo está todo anotado: fecha, día, hora, tiempo, meses, años, todo, las veces que entraste y te saliste, entraste y te saliste. Por eso dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Yo espero que en esta tarde seamos de los creyentes que habla el versículo 39. Mire lo que dice el 39. Yo espero que tú seas uno de ellos. Mas el justo vivirá por 39, 10:39. Espero que tú seas uno de ellos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué le sucede al creyente si retrocede? condenación, se pierde. Se pierde. Que no te pones a pensar que en esas temporadas cuando se te mete el diablo y te vas de la iglesia, que no te pones a pensar que la muerte puede llegar a tu vida y puedas morir en pecado, en maldad, en desobediencia, y tu alma se perderá para siempre. Porque se necesita estar endemoniado. Y lo voy a decir y no le voy a pedir perdón a nadie. Se necesita estar endemoniado para tener la salvación, la justificación, el perdón de Dios, ser justo, limpio, santo, inocente, libre de todo pecado, libre de toda maldición, libre de toda condenación. Se necesita estar endemoniado para apartar y tirar a la basura todo lo que Dios me ha dado por medio de la fe. Se necesita estar endiablado, hermano, estando limpio e inocente delante de Dios, e irse al mundo a seguir pecando para vivir en condenación. Por eso espero que usted sea de los creyentes, de los que habla el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden, porque solamente los cobardes retroceden, porque solamente los ingratos retroceden, porque solamente aquellos que no les ha amanecido son los que retroceden, pero nosotros no retrocedemos para perdición. Nosotros no. Nosotros somos los que tienen fe. Mire, ¿está conmigo el 39? Nosotros somos de los que tienen fe, de los que caminan en fe, de los que viven en fe, hermanos, para preservación del alma. Si realmente amas la salvación de tu alma, tú tienes que aprender a vivir en fe, a permanecer en fe. Amén. Póngase en pie, por favor. Espero que haya entendido.